los principales desafíos están en la preparación, porque Sudamérica es verdad que por afinidades, por idioma, por cultura, está mucho más cercano. Pero la realidad es lo que nos encontramos cuando vamos a Sudamérica, son las aduanas y muchas veces los trámites administrativos. ¿Qué quiere decir trámites administrativos? Quiere decir que normalmente las aduanas de cada país son soberanas y las aduanas es un mecanismo para proteger la industria local. Entonces, lo que tienes que conocer cuando vas ahí son qué producto vas a mandar, cuánto te van a cobrar, cuáles van a ser los aranceles y sobre todo si hay barreras no escritas que pueden ser restricciones, una documentación específica, un documento efectivamente que lo verifique un laboratorio y eso es fundamental saberlo antes. Además, otra cosa que vemos en las aduanas es que muchas veces te obligan a tener un importador registrado acerca de la administración local. Entonces, por mucho que tú tengas un buen contacto local, si no está registrado como importador oficial, luego tu producto se va a quedar en las aduanas. Entonces, eso, todo lo que has hecho, todo tu esfuerzo lo has perdido. Eso es como la guía práctica de lo que tienes que hacer antes de salir. Tienes que ver cuánto me van a cobrar, qué documentación necesito y qué tiene que tener mi importador para que efectivamente, una vez mi producto llegado ahí, el trámite aduanero sea súper sencillo. Las oportunidades que ofrecen estos tres destinos son primero que son países con fuerte crecimiento. Es verdad que Brasil, hemos visto que se está ralentizando un poco el crecimiento, pero al final México, Perú son realmente destinos que están en pleno desarrollo. México, ¿por qué? Porque además es el mercado vecino a Estados Unidos. Todo lo que se fabrica en México va a ir al mercado de América Latina, pero también gran parte de la producción va para el mercado americano. Entonces, eso es un motor evidente de crecimiento. Además que México son países estables. Son países estables en términos de política, de inversiones, es decir, que también que las empresas están ya sólidas, hay una seguridad jurídica y todo esto es una oportunidad que hay que tener en cuenta. En Perú es un país que desde hace varios años se ha abierto a las exportaciones. Está importando cada vez más, ha reducido los trámites administrativos, ha reducido todo lo que son las barreras aduaneras y es por eso Perú además es una gran oportunidad y es el país donde más pymes españolas están exportando. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estáis en forma porque ahora vamos a países de Sudamérica y hemos elegido tres que son tres casos distintos que al final cada uno de ellos tiene su especificidad en cuanto a aduanas, trámites administrativos, pero también interés. Los tres son países muy interesantes. Soy Nicolás Mouce, el director marketing y ventas de DHL y a diario estamos con pymes ayudando a ver la estrategia de exportación, porque al final lo que vemos muchas veces al momento cuando vais a ferias, tenéis contactos comerciales, o lo que me contaba, al final puede tener personas que le dicen, oye, en este país he visto que hay esta necesidad. Vamos a repasar un poco cuáles son las pautas más importantes al momento de exportar. Esto, si funciona, o si no, le voy a dar. Bueno, os recuerdo que estos cursos los estamos haciendo con CIF y que entonces la asistencia está certificada por el Centro Internacional de Formación Financiera y que si decidís obtener el certificado, solo tenéis que pedir que os sellemos la hoja, el documento, y que si participáis a varios seminarios utilizamos la misma hoja. Lo siento, pero esto no funciona. Sí, pásamelo, porque este no tiene un problema. ¿Me lo instalas? Gracias. Bueno, una pequeña introducción. Al final España, lo que vemos es también España siempre se ha ido centrando en lo que es la Unión Europea, que es normal, que es el sitio, además veremos un poco lo que marca la diferencia, son las barreras aduaneras. Entonces, de estar en la Unión Europea, en los países normales, nos vamos a preocupar del transporte, que llegue bien, que sigamos, sobre todo, no solo vender, sino que cobremos, pero sobre todo no vamos a tener las barreras aduaneras. Por eso vemos que además por el Tratado de Libre Comercio que tenemos en la UE, ahora 58,1% del comercio internacional, el comercio exterior que hace España,
lo hace con la Unión Europea. Después vemos que el 14,5 es América Latina, y eso es normal por los vínculos afectivos, pero también por las relaciones, el idioma y la cultura. Luego vemos que el norte de África un 6,7, el resto de Europa un 5, Estados Unidos y Canadá un 4%, pero creciendo, porque además en el mercado americano lo que hemos visto hay avisos de tener tratados de libre comercio que van a agilizar todos estos trámites. Y después tenemos a China, que antes no aparecía y ahora que se está convirtiendo casi en el primer proveedor europeo y a la vez uno de esos mayores clientes, sobre todo para España, y creciendo, ¿no? Es decir, lo importante además, no solo cuando os fijáis en el momento de elegir destinos, no va a ser solo la cuota de mercado o la facilidad que tienen los españoles mandando aquí. El problema que hay con Europa, una ventaja inconveniente, es que ya están todas las pymes europeas atacando para el mismo mercado. Si tú eres una pyme y que quieres atacar un mercado específico, muchas veces cuando vas a ir a Europa a unos mercados europeos te vas a pelear en precio, porque ya los productos están, salvo que tengas un producto muy específico. A ver, ya está. Aquí os he puesto también un poco lo que es importante cuando vamos a mirar los tres países que nos interesan, Brasil, México y Perú, son las tasas de crecimiento que están esperando. Es decir, España vamos a ver que vamos a ser casi el país que más va a crecer de la Unión Europea y hablamos de crecer un 2,5%. Pero los países que vamos a ver, ya Brasil, vemos que en el 2014 1,5 el forecast y 2007 de porcentaje de crecimiento de su PIB. México estamos en un 3,5 y Perú, como podéis ver, el forecast es un 5,6. Si la economía está creciendo, es también el mercado doméstico estará creciendo, pero también el mercado de infraestructuras, todo lo que es el crecimiento del país. Esos son unos primeros datos que siempre hay que mirar, ¿no? Después, al momento de exportar y elegir entre estos países, sobre todo países de Sudamérica, lo que es muy importante es efectivamente la oportunidad comercial que podáis tener, de estar en una feria, de tener amigos, de gente que conoce, de contactos que tengáis a través del ISEX, de cámaras de comercio, pero también lo que hay que mirar muy bien es el tema de costes. Y dentro de estos costes están los costes de transporte. ¿Se puede acercar ahí? Sí, por favor. Si se quiere... Después los costes, dentro de los cuales están los costes de transporte, pero también los costes de aduana, lo que vamos a ver luego en la última parte. Después el riesgo país, que es un tema importante. Ahora, dentro de riesgos países de esta zona, ¿qué llamamos el riesgo país? El riesgo país va a ser el riesgo del cobro, para efectivamente que si tú tengas un problema legal ahí, que efectivamente puedas cobrar. Y efectivamente, en muchos casos, el riesgo divisa. ¿Por qué? Porque al final tus operaciones vas a intentar siempre hacerlas en euro o en dólares, pero al final el riesgo divisa no deja de estar. Entonces hay que tenerlo muy... Y sobre todo, por ejemplo, si habláramos de Venezuela, el riesgo divisa es un riesgo evidente. Argentina es un riesgo evidente, hay que tenerlo muy, muy atado. Y lo que veíamos, perdón, el último punto, la protección jurídica. ¿Dónde se puede tener estos datos fácilmente? Esto es el mapa en CESE, también produce mapas que son donde está el riesgo país, donde os va a dar por colores también los diferentes riesgo país. Y el otro es también un barómetro con nubarrones que hace Crédito Caución, que publica cada mes, que indica a los principales países el riesgo que hay. Y eso, yo creo que eso también dentro de la parte de exportación es fundamental la preparación, decir a qué país voy. Está bien tener un buen contacto ahí, una persona que me va a comprar, pero lo que es fundamental es ver dónde me meto. ¿Por qué? Porque al final si va bien, fenomenal, pero si hay un problema, tienes que saber en qué marco jurídico dónde vas. Bueno, y después cuando vamos a hablar del producto, eso es en general cuando vamos a ir exportando, qué aduanas y qué restricciones tiene mi producto. Las restricciones muchas veces van a ser o cuotas que hay, puede haber una limitación, puede haber restricciones que diga este producto no entra en el país, o puede ser efectivamente restricciones que van a marcar en función de certificados, cuando hablamos de aceite de oliva, certificados sanitarios. De lo que va a ser del vino, puede ser otro tipo de restricciones que van a marcar cada país de destino. O por ejemplo, restricciones, países musulmanes, es como intentar mandar jamón ibérico y vino y tipos de alcohol. Al final, existe un canal dentro, pero normalmente cuando esto llega a la aduana lo destruyen directamente. Incluso te pueden multar. Después, las costumbres de los compradores, lo hemos visto, sobre todo cuando vamos a mercados chinos, esos son costumbres totalmente distintas, pero en Sudamérica igual. Es que estamos acostumbrados a
a una respuesta en firme. El sí es un sí en Europa, es mucho más, mientras que cuando vamos a unos países nos encontramos el ahorita, al tiro, bueno, todas estas expresiones, pero que son también que el tiempo de negociación no es el mismo. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta al momento de vender y negociar. Después, la web, no solo cuando se venda a través de Internet, pero muchas veces ahora lo que está pasando, solo stock o grandes plataformas de Internet están vendiendo a empresas en Sudamérica utilizando una web. Y la web va a ser tu catálogo. Antes tenías un catálogo en PDF, en papel, y lo mandabas a tu comprador. Ahora directamente le mandas a tu página web, donde vas a tener todos tus productos con tus tarifas, tus condiciones, aunque vendas a empresas, no hace falta vender a particular. Y eso es muy importante tenerlo adecuado a cada país. Después las redes sociales locales, los medios de pago utilizados localmente, pero esto más vinculado a los 5 term, porque lo que veremos es que cada país, los compradores tienen tendencia a utilizar unos 5 term definidos. Hay preferencias para unos 5 term y eso hay que tenerlo. Y después el sociologístico, porque al final el día del marrón es el día de la verdad en el transporte. O sea, es el día que hay un problema con una factura o con un producto, con un certificado y está bloqueado en la aduana, o tenéis un sociologístico que efectivamente tiene gente en aduanas, ahí de propio en plantilla, o si no, se puede alargar. Y lo que comentábamos, alargarse una aduana de Sudamérica quiere decir que vais a empezar a pagar brokeraje, almacenaje, y todos estos temas tienen un impacto sobre la cuenta de resultados. Ahora lo que vamos a ver, unas soluciones, vamos a avanzar rápido. Vale, eso solo para vuestra información es donde está DHL es donde está DHL en Sudamérica, y sobre todo unas cosas que miramos en lo que va a ser el transporte urgente, miramos el tiempo de tránsito, las entregas también, lo que miramos también según el tipo de producto que vais a mandar, la certificación TAPA. Certificación TAPA es una certificación de seguridad que da un organismo externo que garantiza que los centros nuestros están protegidos contra robos, contra todos estos tipos de cosas. Y después lo que miramos es también el clearance on arrival, es la parte de despacho de aduana cuando la mercancía llega. Veremos que en el caso de Brasil, toda la mercancía antes que salga de España ya está preautorizada por la aduana brasileña. ¿Por qué? Porque si no, en cuanto hay un problema, se queda atascado ahí. Entonces lo que hacemos para toda la mercancía de courier, todo lo que va a ser las muestras, las exportaciones en firme, lo que hacemos es que escaneamos toda la documentación, la mandamos ya a nuestras oficinas ahí, la empiezan a procesar con la aduana, la administración de Brasil nos dice es ok, y ya sale la mercancía de España. ¿Por qué? Porque antes nos encontrábamos que había un problema y la mercancía estaba ya en recinto aduanero de Brasil. Entonces cuando tienes un problema en Brasil, te mueres. Entonces mejor que que las cosas estén bien hechas. Vamos a avanzar. Bueno, los aspectos importantes que tenéis que hacer, no solo para Sudamérica, sino que en general que miramos para los 3 puntos importantes, es el tipo de mercancía, la clasificación TARIC. Lo sabéis todos, la clasificación normalmente es de más de 10 posiciones, hay las 6 que son comunes entre cada país, y después vamos a tener el resto, las otras posiciones dependen del país de destino. Por eso cuando hagamos exportación sobre todo a países de Sudamérica es fundamental tener la codificación TARIC que ellos van a utilizar para hacer el despacho, para efectivamente ir a buscar cuánto me van a cobrar de gastos de aduana y qué tipo de documentación me van a pedir. Después verificar los certificados sanitarios si hablamos de productos alimenticios. Y después qué consideración tiene el producto. Sobre todo documentos o paquetes o documentos. Paquetes o documentos, ¿qué quiere decir? Que cuando tú mandas una muestra, puedes decir, oye, mando una muestra sin valor comercial para que me prueben en destino. Pero tendrás, por mucho que tú digas que es una muestra, tendrás que ver cómo lo considera la aduana en destino. Eso lo vamos a ver en el caso de los 3 países. Después, lo que habíamos dicho, en el país de destino, importante ver, eso en regla general, barreras culturales, religiosas, todo lo que puedan ser unas barreras normales. Después, la necesidad de tener un importador local, porque eso es fundamental. Normalmente, en la mayoría de los países, cuando tú mandas algo, hace falta que la persona a quien lo mandas sea un importador registrado en el estado de destino. Si no está, aquí tu producto se va a quedar hasta que el señor vaya al notario y se registre. O sea que calcula.
Todo es tiempo perdido. Son deberes que hay que hacer antes de salir. Y después, por supuesto, calcula los aranceles para saber si tu producto va a ser competitivo en destino. Y después el valor de la mercancía se va a calcular el despacho formal o informal, eso va a ser un despacho más ligero donde solo van a verificar documentación, o va a ser un despacho formal donde efectivamente va a ser un proceso donde incluso puede haber apertura del paquete o de la expedición, que la aduana quiera verificar lo que hay dentro, como es el caso de México, donde hay un reconocimiento físico de toda la mercancía. Y bueno, hola. Bueno, los errores más comunes que tenemos, y esto se aplica para todos, es lo que vemos aquí, un ejemplo sencillo, pero de una descripción incorrecta, es una descripción demasiado sencilla. Cada vez las aduanas quieren saber lo que transportamos, lo hemos visto desde el 11 de septiembre en Estados Unidos, pero en regla general a nivel mundial, lo que te piden es que haya una descripción la más detallada del producto. Por ejemplo, te decía, en vez de mandar piezas de recambio, que digas qué tipo de pieza de recambio y de qué es. Eso es un ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo, si tú mandas un ordenador, una muestra de ordenador para que lo prueben, que digas qué tipo de ordenador, qué modelo es, qué referencia tiene. Si no lo pones, muchas veces lo que va a pasar es que la aduana te lo puede bloquear, te va a decir que la documentación es incompleta, o incluso no se lo cree. Y si no se lo cree, abre el paquete, te lo abre, te lo revisa, ¿Cuál es el problema? Es que si tú has mandado esto y es una muestra para que lo vea un comprador en destino, para que te referencie el producto ya le va a llevar un poco manoseado. O sea, eso no es tu mejor. No hay que olvidar que muchas veces el primer envío o los envíos de muestras que tú vas a hacer es tu tarjeta de visita, para que luego te compren. O sea, si llega un poco maltratado, es que no es lo mismo. ¿Vale? Aquí es una... Bueno, aquí son ejemplos también que hemos puesto, el tema de descripción, la documentación incompleta, código de producto, eso es lo más común, el código arancelario, el famoso TARIC de las 6 posiciones, pero sobre todo las 10 que corresponden al país de destino. Después, para muchos destinos, aunque el español sea lo más común utilizado en Sudamérica, es deseable también tenerlo en inglés. El valor o cantidad incorrecta de la mercancía. ¿Por qué? Porque muchas veces para pagar menos impuestos te dice, oye, ponme un valor inferior. Pero el señor de aduanas no es tonto. Cuando hace la revisión dice, esto vale tanto. O sea, te ajusta realmente y te hace pagar sobre el valor de la mercancía. Y eso pasa mucho con la venta a página web, porque en página web la gente dice, oye, si lo infravaloro, va a entrar mejor en el país e incluso no hay que pagar gastos de aduana. Pero ¿qué hacen las aduanas? Entran en tu página web, ven qué precio has puesto y van a rectificar. O sea, es muy importante jugar limpio, porque al final también el que ha comprado en el país de destino, lo que va a querer es efectivamente luego poder recuperar el IVA o recuperar los impuestos que le ha podido pagar. Y después otro tema, sobre todo en envío de muestras de textil, hay lo que se llama mutilar las muestras. Lo mismo va para las zapatillas de deporte, para muchos. Es decir, si es una muestra, tiene que ir mutilada. Y eso lo veremos con Juan Carlos luego. Mutilar es decir que hay un procedimiento además que fijan las aduanas de cómo tienes que mutilar para que la prenda no se pueda utilizar. Y aquí es importante, si es una muestra, no hay que describir que es una muestra si va para una pasarela de modelos, porque si no va a llegar totalmente destrozado. No, luego te lo enseña Juan Carlos. Mutilar es siguiendo el patrón que marca las aduanas, va a ser hacer un rasgo, poner un sello diciendo que es una muestra, un número de serie. Hay un procedimiento, lo mismo que zapatillas de deporte, por ejemplo, que nos vienen de China en Alicante, tenemos que taladrarla de tal forma que no se puedan vender. La aduana tiene que ver que no lo vas a poder utilizar como comercialmente. Y además Sudamérica hay que tener mucho cuidado porque incluso cuando mandas ropa usada, aunque sea efectos personales, en muchos casos como hay un segundo mercado de la ropa usada, va a haber imposición, va a haber aranceles sobre ello. Es decir, que lo que puedes decir, oye, hago un favor, mando ropa usada, mando ropa al final que es la mía, la mando a una persona en Sudamérica y las aduanas te las pueden parar y empezar a cobrarte impuestos, porque además viene. Ahora vamos a entrar un poco en el detalle, ¿no? Para acabar. Brasil es el país, cuando hablamos de mandar algo, es uno de los países más complejos con Argentina de Sudamérica. ¿Por qué? Porque al final, como hemos visto, las aduanas son soberanas y lo han hecho para proteger la economía local.
¿Y cómo se protege la economía local? De dos maneras, o por tasas de aduanas, los aranceles muy elevados, y son muy elevados, y muchas veces también por todos los trámites, que van a ser la documentación que nos piden. Ahora, lo que vamos a ver, aquí vemos lo que he comentado antes, la manera informal, es decir, que vemos que es cualquier documento o no destinado a la venta, libros, periódicos, revistas, en cantidades no consideradas como destinadas a la venta, y envíos no superior a $3.000. Cuando ya superamos este volumen, tenemos que hacer despacho formal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a tener, efectivamente, pasamos los $3.000, incluso donativos tendremos que declararlos, mercancía que requiere una licencia de importación, bebidas alcohólicas, tabaco. Lo que vemos, equipaje suelto, lo que os decía, por ejemplo, te has perdido la maleta o dices, me voy a ahorrar el extra cargo de equipaje y lo mando al lado, va a llegar y te van a pedir un despacho formal. Pero en general lo que está pasando con Brasil es que piden siempre un importador, lo más importante de todo es que te piden un importador registrado. Así que cuando tú vas a mandar, a la persona a quien vas a mandar la mercancía tiene que ser un importador registrado. Y tendrá que estar automáticamente reconocido por la aduana. Y entonces él va a poder hacer los trámites. Si tú lo mandes sin tenerlo, se va a quedar bloqueado. Así que Brasil, si tenéis experiencias, es complicado. Se puede hacer, lo que pasa es que también es una de las... Es importante, si tú eres una pequeña y mediana empresa, estás mirando varios destinos dentro de Sudamérica, Brasil no es el primero que tienes que atacar. Vas a poder entrar, pero va a ser la parte administrativa y conocer el mercado y todo esto es mucho más lento. Entonces, si tienes pocas inversiones o tu capacidad de inversión es limitada a la exportación, Brasil podrás ir, pero tienes que tener un business plan, decir, oye, aquí me fijo de 1 año a 2 años estar en Brasil, pero no estar exportando de aquí a 3 meses, olvídate, porque va a ser más complicado. Después Perú, lo que veíamos es como hemos visto además es un país con fuerte crecimiento, que sobre todo el cambio, la diferencia es que Perú, lo que comentaba al inicio, lleva años haciendo esfuerzos para abrir sus puertas a las exportaciones europeas, entonces, y sobre todo españolas. Entonces lo que ha hecho es simplificar, ¿cómo lo puede hacer? Simplificando los trámites aduaneros y reduciendo las barreras aduaneras. Entonces eso es uno de los países y además es donde más pymes españolas están exportando, que tiene sus ventajas e inconvenientes. Si hay más, puede que tu competidor te tendrás que pelear. Sí, no hay nada. Cuando vas a un país complicado, si eres el primero golpea 2 veces, como se dice. Pero también es porque son países más complejos. Lo que vemos es que siempre un despacho formal, aquí nos pide una carta de porte original firmada por el importador. O sea, aquí hablamos otra vez de importador registrado, una factura comercial bien cumplimentada, eso es normal. Lo que requiere siempre información adicional, como la marca de los ítems y el origen de estos, y que pueda pasar que tú estés hoy en España, te fabrican en China, te lo traes y después lo vuelven a mandar a Perú, pero te va a decir, oye, ¿de dónde viene el producto? ¿Quién te lo ha fabricado? Esos son temas. Después te va a pedir licencia de importación, los certificados, que es lo que decíamos, efectivamente productos alimenticios, derivados o productos específicos para la salud, te va a pedir unos certificados que pueden ser o de aquí, que te dé una empresa externa como SGS, o que te dé el SOIBRE si son productos alimenticios, o que te dé un laboratorio peruano. Eso es importante verlo antes, porque al final, ¿sí? Si nosotros le revelamos a esa persona en Perú de dónde sacamos todos los datos, de dónde traemos la mercancía, pues nos tumban el negocio. Perdón. No. O sea que si al revelarle a la persona, al peruano, de dónde sacamos cuáles son nuestros contactos en China, por ejemplo. No, pero te va a pedir un certificado de origen. Ok. No te pide que te dé el nombre del fabricante, te va a pedir el certificado de origen, de dónde viene, cuáles son las características técnicas del producto. ¿Vale? No, si no, ya no hay negocio. ¿Vale? Y después, documentación del seguro, especificaciones técnicas, eso es normal, y después vemos, después lo que llaman documentos, eso es, aquí hemos empezado por lo formal, que es lo más complicado, y vamos después entra el valor.
mercancía hasta $200 USA, no hay pagos de derechos o impuestos. Por ejemplo, hemos trabajado para bodegas hasta 3 litros de vino, no tienes que hacer ninguna documentación. Cuando ya pasas los 3 litros, que es una muestra, ya tienes que entrar en todo el proceso formal. Eso hay que mirar producto a producto. Luego veremos una herramienta para hacerlo. Después aquí vemos que el valor también lo utilizan, el valor de la mercancía declarado. Por eso hay que tener cuidado, entre 200 a 2000 va a decir que son de importación informal. Y después calcula los costes pagaremos más o menos un 4% sobre el valor CIF, Cost Insurance on Freight, el Incoterm, y después despacho formal a partir de 2000. O sea que, como veis, vamos a tener unos requisitos obligatorios y luego me va a marcar en función del valor de la mercancía, voy a tener que hacer un trámite u otro. Y después tendremos que mirar lo que hemos visto, qué tipo de producto voy a mandar. O sea que, no es complicado, lo que pasa es que hay que seguir los pasos. No hay que olvidar ninguno de los tres porque es que si no porque si no se puede bloquear en un sitio. Pero vemos que aquí también el importador. Vamos a tener que trabajar. Por mucho que tengamos un buen contacto en Perú, hay que asegurarse que este señor, decirle, oye, ¿tú estás registrado en el registro oficial de los importadores acerca de la administración peruana? Sí, no, porque si no, según el tipo de producto no va a funcionar. ¿Se requiere también la licencia de importador? Según el tipo de producto. Aquí hasta 2000 lo que vemos despacho informal, pero aquí tenemos que mirar cada vez tenemos que mirar qué producto. ¿Se requiere una licencia de importación o no? ¿Perdona? Depende del producto. Sí. ¿Se requiere? Sí, porque sobre todo va a depender si son productos que depende de cada país, como cada país va a marcar sus restricciones. En el caso de Perú, o sea, entre 200 y 2000, la licencia de importación va a depender del tipo de producto que yo... Sí, sí. Por eso lo que hay que hacer en regla general, cuando acabemos con México, es lo mismo. Hay que tu producto mirar en función de cada país que te van a pedir. Y en función luego el valor va a ser que te va a decir, oye, despacho formal, informal, pero hay para unos países donde cuando tú vas a pasar de lo que es puramente una muestra, lo que el país considera como muestra, a lo que va a ser una exportación, te va a requerir también el importador. Entonces, y eso normalmente hay que mirarlo producto a producto. ¿Vale? Ahora vamos a mirar el último caso, el de México. Aquí vemos el informal, lo marca también el valor de la mercancía, aquí $300 USA. Aquí también vemos que el importador puede hacerlo como informal hasta $1000, siempre y cuando la mercancía sea de difícil identificación. O sea, aquí van a jugar. Y despacho formal, aquí cuando supera los $300. Y aquí también tenemos el padrón de importadores y un agente de aduana autorizado. Es decir, en regla general, en todos los 3 países que hemos visto, hace falta que el importador esté registrado. Eso es fundamental, ver lo que esté registrado. Y luego ver cómo evolucionan los valores. Pero cuidado, los valores que hemos puesto, puede que el año que viene las aduanas digan, oye, en vez de 300 va a ser 350. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? A raíz de esto tenemos una página web que es gratuita, donde os registráis, que viene en castellano, y donde, en función, tú pones el origen, destino, el tipo de producto, buscas la partida arancelaria, y en función de esto te va a decir los costes que te va a cobrar, la reglamentación aduanera para el producto que tú has puesto, las restricciones al comercio, incluso te puedes bajar los PDFs con la documentación a rellenar. Te ayuda a buscar el código TARIC si es la primera vez que lo haces, pero normalmente si estáis exportando un tipo de producto ya el código TARIC viene, y la documentación que hace falta. Porque hay que hacer, además la ventaja de esta herramienta es que puedes poner hasta 10 países a la vez. Es decir, oye, he ido a una feria, he visto tuve varios contactos con varios importadores, y de diferentes países. Y entonces con el mismo producto, incluyendo los costes de transporte, el seguro y el coste de producto, el seguro y el transporte, eso es el CIF. Sobre esto te va a ir calculando los costes de aduana, qué es lo que te hace falta. ¿Por qué hemos hecho esta herramienta? Porque es imposible, las aduanas cambian todos los días, incluso puede pasar, hay un acontecimiento político en un país y enseguida ponen restricciones. O sea, lo que estoy diciendo hoy puede que mañana no valga. Por eso tiene que ser algo automático
y fácil de actualizar. ¿Y quién lo actualiza? Los 220 despachos de aduana que tenemos nuestros en cada país. O sea, eso os recomiendo, eso es gratuito, además te registras y ya está. No, además con la ley de protección de datos es que no os vamos a llamar, es que eso es para vosotros. No hay truco. Eso lo importante es que, sobre todo, lo que vemos es que el rol de DHL es transportar, pero ayudaros en las aduanas, porque al final, en cuanto salgáis de la Unión Europea, lo que vais a encontrar son con las aduanas, y las aduanas son soberanas porque dependen de cada país de destino. Y la parte de preparación, yo te voy a transportar, pero buscar al importador, eso es tu papel. ¿Vale? Y después otras cosas que hemos hecho como la que tenéis en esta guía de internacionalización, donde además tenéis todas las direcciones de las web donde podéis encontrar información gratuita sobre los destinos, porque tenemos fichas, guías por países, que os dan información de las aduanas, de todo esto, pero lo mejor es la herramienta Task que hemos visto. Y viene también detrás de la guía. ¿Tenéis dudas, preguntas? Lo siento, es corto porque tendremos apenas media hora para cubrir esto, pero esto es para escribir libros. ¿Dudas?